Bueno, continuamos con este caso donde Emilio, quien es promotor de boxeadores, demanda a su cliente Lío, quien es boxeador, y exige la suma de $50,000 por daños económicos. Tú dices, yo no gano lo suficiente para mantener a mi familia, esto suplementa mi trabajo, no le hago daño a nadie, es decente y no tengo por qué parar. Exactamente. Una situación dificultosa porque ambos tienen razón en diferentes aspectos. ¿Quién tiene testigos en este caso? Yo tengo un testigo. Pasemos al testigo del demandante, Lucas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Mi nombre es Hiroko. Hiroko. Soy Bienvenida, representante. Hiroko. ¿Y usted quién es? Yo soy representante y manager de un deportista japonés. Venimos de una cultura muy arraigada. De hecho, este boxeador fue el que canceló la pelea aquí con el personaje. Un lío. Exactamente, debido a que él no se quiere enfrentar a un personaje que sea transvesti. Transvesti. Ok. Sí, no se quiere enfrentar debido a que está cuidando su imagen. Él es un joven de 23 años, entonces tiene toda una carrera por delante y nosotros como japoneses no podemos permitir. O sea que me imagino que no se enfrentaría a Cruz, que acaba de ganar una pelea importantísima. Vamos a ver estas imágenes del resultado de la pelea de Cruz, porque creo que es Las últimas 2 importante. semanas para el boxeador Veamos. boricua han sido abrumadoras, Jesse, después de que, bueno, tú viajaste a Puerto Rico y él hizo esa declaración tan importante en lo que a su vida personal se refiere, ¿no? Y en el boxeo en general. Ganador por decisión unánime de Quintana, Puerto Rico, Orlando, el fenómeno Cruz. Amplia victoria del puertorriqueño Orlando el Fenómeno Cruz. Y ya con él se encuentra Karim. Adelante, Karim. Muy contento con el trabajo que hicimos y mi equipo de trabajo. Quiero agradecerle a All Star, por supuesto, mis promotores, Rubén de Jesús, mi familia, a mi comunidad gay, por el apoyo que me dieron a pesar de todo lo que pasó, de todo lo que estoy viviendo actualmente. Gracias al pueblo de Puerto Rico y aquí sí no se puede quedar. Entonces, tu cliente no se enfrentaría a un campeón del boxeo porque su reputación se dañara. No, debo aclarar, mi cliente no es homofóbico. Simplemente no se puede enfrentar a un personaje que por las noches tiene una doble vida. Hace unos días que estaba hablando con Emilio, con quien afortunadamente hemos tenido muy buenos tratos, siempre de respeto, hemos cumplido los contratos en tiempo y forma, me comunicó que se enteró de la doble vida de este señor. ¿Pero cuál es la doble vida del señor? Que es gay. ¿Cómo? ¿Cómo tú le vas a decir a él que? ¿Cómo tú le vas a decir a él que yo soy Pero gay? yo creo que ¿Cómo no quieres ¿Cómo tú que me vas la a gente no decirme eso? piense eso? Ve cómo estás vestido. No, yo puedo vestirme como yo quiera, cómo mi estás hermano, yo puedo vestirme vestido, como yo cómo quiera. la gente ¿Cómo tú piensa vas a eso? decirme eso? Déjate de gracia. Lío, espérate. Bueno, ay, hijo, pues no te pongas tan bravo, pues si aquí dicen cualquier cosa a cualquiera. Escúchame. No, pero Me doctora, eso es una acaba falta de de decir respeto. que tu cliente no es homofóbico, que se enfrentaría a Cruz. Y sin embargo vienes a acusarlo a él, que by the way, es mentira. La acusación es Sí. mentira, es una calumnia, es falsedad porque el señor aquí ha declarado que no es gay, que tiene pareja, tiene una esposa, está esperando una hija y tienes otro hijo, ¿no? Tengo otro hijo. A lo que nos referimos nosotros es la imagen y el exhibicionismo que no va de la mano con el box. Doctora, yo le voy a decir una cosa. Yo cumplo con las condiciones que teníamos pactado. Pero fuera de eso, yo en mi vida particular, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Ese argumento me lo hiciste ya, me lo hiciste, pero yo te quiero explicar a ti también que el mundo es muy complicado y que hay trabajos que uno escoge que simplemente tienen estas ideas y se hacen estas... No, yo te estoy nada más que presentando, yo te estoy presentando la vida con lo que tú estás enfrentando aquí. Ok. Más nada que eso. No te estoy diciendo que es mi forma de pensar, pero es lo que estamos enfrentando y esto pasa muy a menudo. Mira, vamos a recibir a la sala a una persona que yo creo que nos va a ayudar muchísimo a esclarecer este tema, pues una persona que tiene amplio
amplia experiencia en este tema. Él es Alejandro de la Torre Pupi, quien es entrenador de boxeo. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. A ver, háblanos un poco de tu carrera. ¿La mía? Sí, la tuya. Bueno, yo realmente llevo 39 años en boxeo. Soy graduado del Instituto Superior de Deportes de Moscú. Fui 10 años entrenador de los equipos nacionales, vicepresidente de la Federación de Cuba de Boxeo. Muy bien. Fui dirigente del equipo de Puerto Rico para los Juegos Olímpicos del 96. ¿En Sydney? Y no, fue aquí en Atlanta. Ah, fue en Atlanta, ¿verdad? Sí. 96. Fue cuando la bomba. Sí. Ahí corrí también. Muy bien. Y trabajé 12 años para compañías de boxeo profesionales, Top Ram, Combat Baron, Don King. Trabajé para compañías de boxeo en Italia, Inglaterra, Perfecto. Alemania. Perfecto. O sea que tu experiencia es amplia y vasta. Sí. Ok. ¿El Fenómeno Cruz fue alumno tuyo en algún momento? Sí, trabajamos juntos para Sydney. Yo estaba entrenando a un campeón mundial que yo tenía en Puerto Rico que se llamaba Daniel Santos. Y trabajamos juntos en el albergue olímpico, hicimos sparring y después pertenecí casualmente al team donde él eligió ser boxeador profesional. El manejador de él era el mismo de nosotros. Ya. Y entonces éramos del mismo equipo, Eran del same team, como se dice. Muy bien. Háblanos de este tema, de esta hipocresía que existe en el boxeo. Porque, por ejemplo, yo veo a este hombre y yo no tengo ningún problema con que él sea boxeador. Ninguno. El hombre necesita mantenerse, el boxeo no le da suficiente y él de noche suplementa su dinero con el baile, disfrazado así. El problema principal está que el boxeo, A como es ver. un deporte de mucho trauma, ¿no? Y afecta un poco los pómulos, la nariz, ¿me entiendes? Casi las personas delicadas, en su mayoría, no lo escogen, ¿entiendes? Para su práctica, porque realmente lo... No, pero discúlpame, señor, yo no soy delicado. Él no es delicado para yo no nada. soy delicado, No, pero para nada. yo digo por qué la mayoría no lo escogen, No, yo entiendo. ¿entiendes? Esa parte yo la entiendo. Pero por otra cosa le voy a decir que el valor no tiene que ver nada con la preferencia sexual. Porque hay Tampoco. mujeres que están, y gays que están en la guerra. Y van y son tremendos Soldados. ¿entiendes? Soldados. Claro. Y en el boxeo puede ser también. Bueno, Yo ya no tengo vimos que nada Cruz, en contra. ya vimos a Cruz. Cruz Claro. es un gran ejemplo. No, y personalmente es amigo mío. A ver, señor, yo le voy a hacer una pregunta directa a usted. Dígame. Fíjese, este hombre no es homosexual. Este hombre se viste así para trabajar porque no gana suficiente en el boxeo para mantener a su mujer y a sus 2 hijos. Y así gana bastante dinero Sí. para suplementar lo que gana en el boxeo. ¿Por qué?